Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. En el día de hoy te quiero conversar, te quiero exponer sobre cómo se adicionan los vectores, dos o más vectores, por el método analítico o método de las componentes, también conocido como método trigonométrico. El hecho de que se le llame trigonométrico es en razón de que se utilizan las funciones trigonométricas. He elegido para esta ilustración tres vectores de desplazamiento. Un vector de desplazamiento de 1 de 50 kilómetros, 37 grados. Uno de 2 de 100 kilómetros, menos 150 grados. Un de 3 de 75 kilómetros, 120. Y queremos encontrar, utilizando ese método analítico de las componentes, encontrar dos respuestas. De 1, de 2 más de 3, al que vamos a llamar DRA, y de 1 menos de 2 más de 3, al que vamos a llamar DRB. Para agilizar el procedimiento, voy a hacer uso de un desarrollo ya efectuado, pero te tengo que decir que para proceder a llevar a cabo esta operación, lo primero que hay que hacer es expresar a cada uno de estos vectores en términos de sus componentes. Como ya te dije, pues para agilizar el procedimiento, ya eso lo adelanté. Una forma de hacerlo es la que te muestro acá. Lo que hice fue representar a cada vector en el plano correspondiente. De 1, como ya sabes, está en el primer cuadrante, ya que es 50-37. Y está dibujado en verde, como lo ves allí. Si recuerdas la lección en la que se te expone cómo calcular las componentes rectangulares, bueno, eso fue lo que dibujé aquí. Dibujamos sus respectivas componentes del vector D1. Y calculamos las respectivas componentes. La componente opuesta al ángulo y la componente adyacente al ángulo. Te recalco que la opuesta es la que está enfrente al ángulo, que es D1Y. Y D1Y, pues, por la definición de la función seno y coseno, si recuerdas, te la voy a escribir acá. El seno de un ángulo, de este en particular, sería seno de 37, es el lado opuesto al ángulo. Lado opuesto es D1Y, D1Y sobre el módulo del vector, que en este caso corresponde a la hipotenusa, sobre D1, su módulo. Y de aquí se despeja D1Y, que aquí está. Eso fue puesto en el ejemplo, en el video al respecto de este tema. Así que aquí ya lo planteé directamente. D1Y es D1, el módulo de D1, por el seno de 37. El módulo de D1 es 50 kilómetros. Y el ángulo, pues el seno de ese ángulo, si lo buscamos en la calculadora rápidamente, es 0,6. De manera que al hacer esa operación nos daría 30 kilómetros. Lo cual significa pues que D1Y es 30 kilómetros. De igual manera procedemos a calcular D1X, que es el lado adyacente. Para ello usamos la función coseno. Te la voy a recordar aquí. El coseno de 37 es el lado adyacente, o sea, D1X, entre la hipotenusa, que es el vector D1, su módulo. Al despejar D1X, nos quedaría lo que tengo acá. D1 coseno de 37. De manera que D1, su módulo, es 50 kilómetros. Y el coseno de 37, que es 0,8, por lo tanto esto nos da 40. ¿Qué es lo que hice aquí rapidito? Calcular la componente del vector D1 a lo largo del eje X
y la componente del vector D1 a lo largo del eje Y, 30 y 40. Vamos a dar este pedacito aquí de momento. Ya sabemos las componentes, porque ahora vamos a expresar el vector en términos de sus componentes. A continuación, procedemos a ubicar a D2. Aquí quiero adelantarte que cuando ya uno está práctico en esto, este paso lo puede omitir, o sea, estos dibujitos los puede omitir, siempre y cuando sepa el cuadrante donde está el vector. El vector D2 dice que es 100 kilómetros menos 150 grados. Como ya recordarás, pues como es menos 150 grados, por eso es que está en este sentido, o se lee en este sentido, en el sentido en que rota la manecilla del reloj. Recuerda eso siempre, no lo olvides. Yo acostumbro usar el suplementario, o sea, el ángulo que forma el vector con respecto al eje X. Si no te gusta esa manera, puedes usar todo el ángulo. Al fin y al cabo, la ventaja de usar todo el ángulo es que el coseno de menos 150 grados directamente te va a dar negativo. Pero si yo uso solo el ángulo aquí, también sé ya, esto está adelantado, que este lado, mira la flechita aquí, va a ser negativa. Esa componente negativa. También te lo puede decir el hecho de que está en este cuadrante, el cuadrante número 3. Y en el cuadrante número 3 debes saber que las componentes ambas son negativas. De manera que ya tienes ese adelanto. Ya sabes que esta componente es negativa y esta también. Entonces puedes usar cualquiera de las dos formas. Yo voy a emplear pues la que yo uso más comúnmente. Yo utilizo el ángulo suplementario, sabiendo de antemano ya, como te dije, que esta componente y esta es negativa. Si quieres usar todo el ángulo, también es válido. Pues bien, procedo entonces a colocar el vector de 2, que es menos 150 grados, y dibujo las respectivas componentes. Aquí están. ¿Ven? La componente, una flechita hacia abajo y una hacia la izquierda. Ese es otro indicativo de que son negativas. Mira, esta hacia abajo y hacia la izquierda. Nota esta, hacia la derecha y hacia arriba. Y ambas son positivas. Hacia la izquierda y hacia abajo, ambas son negativas. Y procedemos a aplicar lo que se te puso aquí para calcular las componentes. Para ir un poquito más rápido, pues ya sabes que esta componente, la adyacente, como lo expusimos acá, también corresponde al lado adyacente, sería el módulo de D2 por el coseno de este ángulo. O si no, pues ya te dije, puedes usar también el de menos 150. Y acá sería D2Y, que es D2, seno de 30. Aquí lo puse. D2Y, que es esta componente, D2, el módulo de D2, por el seno de 30, porque es el lado opuesto a este ángulo, ¿lo ves? Ángulo opuesto, lado opuesto. Y procedemos a hacer los cálculos. D2, pues 100 kilómetros, y el coseno de 30 grados, que es 0,866666. Yo lo redondeé para hacerlo más rapidito a 0,87. De manera que 100 por 0,87 da 87 kilómetros. Y no olvides el signo. Ahí está el signo correspondiente. Acá igual, calculamos la componente de 2, que vale 100, y el seno de 30, que es 0,5. Y así calculamos la componente y, que esto daría 50, y negativa también, ya te lo adelanté, el por qué negativo. Y si usas el seno de menos 150, pues también te va a dar negativo. De esta manera hemos calculado la componente X del vector D2 y la componente Y del vector D2. Siguiendo el mismo formato, procedemos con D3. D3, de acuerdo con el vector que nos dieron, si recuerdas, aquí lo tengo otra vez, es 75 kilómetros, 120 grados. Ahí lo tengo. Lo ubicamos 120 grados. Como es positivo, recuerda que el ángulo se lee siguiendo
el sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Siempre partiendo del semieje de las X positiva, acuérdate, siempre de este, aquí, de este semieje. Y marcamos 120 grados. El ángulo suplementario de 120 grados es 60. Insisto, puedes calcular usando 120 grados o usando 60. Al usar 60 grados, el lado opuesto, pues aquí lo tenemos marcado, el lado opuesto a 60 y el lado adyacente. Como te dije, esto para adelantar esto un poco más rápido. D3Y es el lado opuesto sobre la hipotenusa, siendo la hipotenusa D3, lo que ya te dije allá arriba. Así es que directamente D3Y despejado sería el módulo de D3 por el seno 60. Como ya te dije hace un rato, el seno 60 es 0,866666, que redondeado sería 0,87. Así es que esto al multiplicarlo pues ya está aquí. 65 kilómetros a lo largo del eje Y, positivo. Mira la flechita hacia arriba, este es otro indicativo de que es positivo. Además de que en este cuadrante número 2, ya tú sabes de tu curso de matemática también, que la Y es positiva y la X es negativa. Procedemos entonces a calcular la componente X de D3. Y despejando pues otra vez el coseno de 60 es igual a D3X entre D3 y despejamos D3X. Y nos queda D3 coseno de 60, que es el lado adyacente. Recordando de antemano que esta componente va a ser negativa. Y procedemos. D3 es 75 kilómetros. El coseno de 60 grados es 0,5. Y al multiplicar esto obtenemos la componente del vector D3 a lo largo del eje X. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Calcular las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. De 1, de D2 y de D3. Bien. Este procedimiento se puede, cuando se está práctico, se puede omitir un poquito y hacerlo rapidito. Pero te lo quise recalcar para repasar otra vez cómo calcular las componentes rectangulares de un vector. Acá ya adelanté la parte A del problema. Queremos calcular DRA, o sea, la suma vectorial de D1, D2 y D3. Ahí está marcado. Y expresé a cada vector en términos de sus componentes. D1, acuérdate, lo calculamos aquí, vale 40, pero esos 40 kilómetros son a lo largo del eje X. Acuérdate lo que significa este simbolismo, que fue recalcado en ese video al respecto. Y la otra componente 30, aquí está, 30 kilómetros, Y gorrito, que significa 30 unidades o 30 kilómetros a lo largo del eje de la Y positiva. Aquí está. Igual para D2, acá está, menos 87, acá está calculado, y D2Y, perdón, aquí está calculado, que sería menos 50, aquí está. Este es el vector D2 expresado en términos de sus componentes. Este es D1 expresado en términos de sus componentes. Y por último D3 que está aquí, ya lo hicimos también, ¿recuerda? Que también está, estas son las componentes, y acá lo tenemos ya expresado en términos de sus componentes. D3X, que es negativo, menos 37,5, y D3Y, que es positivo, aquí está. Así es que aquí tengo a cada uno de los tres vectores expresado en términos de sus componentes. Una vez ya tenemos las componentes, lo demás es muy rápido. Simplemente es sumar esas componentes de cada vector, como están ordenadas aquí. Se acostumbra también, a veces algunos colegas, algunos autores también, acostumbran a hacer una tablita aquí.
una tablita donde van a ir las componentes X y donde van las componentes Y. En el escrito que te hice al respecto sobre este tema, lo vas a encontrar así. Hice una tablita, en una columna están todas las componentes X, en otra columna están todas las componentes Y. Pero también puedes proceder así. Y procedemos a sumarlas. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo aquí? Que avanzo. Aquí lo que estamos haciendo es sumar esta flechita para la derecha, esta flechita para la izquierda y esta otra flechita para la izquierda. ¿La ves? Una flechita para la derecha, esta para la izquierda y esta para la izquierda. Acá igual, una flechita hacia arriba, que sería esto, una flechita hacia abajo, que es este valor, y otra flechita hacia arriba. Ahí está. En otras palabras, estoy sumando flechitas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Porque eso fue lo que hice aquí. Buscar la proyección del vector a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Acuérdate que esto está acá, pero por cuestión de conveniencia se traslada acá para que se forme la figura. Y con la figura el triángulo rectángulo y ya ayuda más a encontrar las componentes. Pero recuérdate que esto está acá. Igual este está acá. Y este está acá. Pues bien, ahora procedemos a sumar eso. Y vamos a usar la calculadora para hacerlo rapidito. Entonces tenemos más 40 menos 87 y menos 37,5. Y esto nos da menos 84,5. Vamos a escribir. Igual menos 84,5 kilómetros a lo largo del eje X. Bien. Y procedemos también con las componentes Y. Más 30 menos 50 más 65. Y encontramos para ello 45 positivo. 45,0 kilómetros Y. Pues bien, esto que está aquí es DRA. En otras palabras, esta es la respuesta. Pero esta respuesta que está aquí está expresada en términos de sus componentes. Si solo te pidieran expresar la respuesta en términos de sus componentes, ya acabamos. Ya se acabó. Eso es todo. Pero, como los vectores estaban expresados en forma polar, es posible que te pidan la respuesta también en forma polar. Entonces aquí cuando haces la otra parte, lo que se te explicó en el otro video, dado un vector en términos de sus componentes, expresarlo en forma polar. ¿Y qué es lo que tienes que saber? Tienes que saber que este vector, de acuerdo al signo, está en el cuadrante en la que la X es negativa y la Y es positiva. Y eso corresponde al cuadrante número 2. Entonces ya yo sé que la resultante va a estar en el cuadrante número 2. Para ello, entonces, cuando estés práctico, haces esto directamente. Pero te recomiendo que no lo hagas si no estás muy práctico, no lo hagas directamente, sino que lo representes en el plano para que veas la figura que se forma. Bueno, entonces voy a dibujar un eje de coordenadas aquí mismo, aquí abajito, voy a marcarlo aquí, voy a hacerlo aquí, para proceder a calcular. Como ya sé que está en el segundo cuadrante, voy a hacer aquí el segundo cuadrante relativamente grande. Ya sé que el vector está aquí. Y voy a representar a la componente X con este marcador rojo, con una flechita
hacia la izquierda, porque sé lo que dice aquí, de 84,5. Claro que no tengo que medirla, pero vamos a hacerlo aproximadamente. Y llega hasta aquí. Ese es mi vector, la componente del vector, perdón, a lo largo del eje X, que en este caso es DRAX, la componente de DRA a lo largo del eje X, cuyo valor pues es menos 84,5. A continuación, como estos son vectores, acuérdate, perpendiculares entre sí, por eso se llaman componentes rectangulares, porque forman ángulo recto, dibujo una flechita representativa del vector o de la componente Y. Como es un poco más pequeña, voy a dibujar una flechita un tanto más pequeña, solamente para mantener la proporción. No tiene sentido que dibuje una flecha más grande cuando su valor es más pequeño. Así que mantenemos una proporción. No tiene que usar escala ni nada, pero para mantener la proporción. Y este sería DRAY. DRAY. Esta es la componente Y. Ahora el vector resultante, que tú sabes que se obtiene al sumar dos vectores o más, es el vector que tiene por origen el primero que usted colocó y termina con la flecha del último. Y lo voy a dibujar con este color solamente por cuestiones didácticas para que se vea, para diferenciarlo. Aquí vamos. Este es el vector resultante. Este es lo que queremos. Este es DRA. Y aquí se va a formar un ángulo que si yo conozco este ángulo, conozco la orientación. Entonces, como notas aquí, pues la figura que se forma es la de un triángulo rectángulo, donde DRA es la hipotenusa. También se te expuso cuando se te explicó acerca de esto, que para calcular el módulo del vector hay que aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Y eso es lo que aplicamos aquí. Ya esto fue explicado, espero que lo hayas leído ya. De manera que vamos a calcularlo directamente. DRA, aplicando el teorema de Pitágoras, su módulo, sería la raíz cuadrada de la componente esta al cuadrado y la componente esta al cuadrado. Pero para ir más rápido voy a ponerlo directamente. Voy a poner los valores directamente. Voy a poner, aquí es, paréntesis, menos 84,5 al cuadrado. Voy a omitir las unidades. Sabemos ya que esto es kilómetro, más, paréntesis, 45 al cuadrado. Y procedemos a llevar a cabo ese cálculo en la calculadora. La calculadora te lo hace rapidito. Elevamos al cuadrado a 84,5 y elevamos al cuadrado a 45,0. Llevamos a cabo esa adición y extraemos la raíz. Así es que lo vamos a hacer. 84,5 al cuadrado más 45 al cuadrado, y a eso le extraemos la raíz cuadrada. Y eso nos da 95,73. Que redondeado a un decimal, ya que estamos trabajando con un decimal, sería, vamos a ponerlo allí, 95,7. Espero que lo puedas ver allí. Aproximadamente 95,7. Esto es la resultante, el módulo del vector. El módulo. Bien. Una vez tenemos el módulo, ya tú debes saber que un vector no solo tiene módulo, tiene un sentido, aquí lo indica la flecha, y tiene una orientación que se puede dar si conocemos el ángulo. Para calcular el ángulo podemos aplicar cualquiera de las funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente.
Sin embargo, en la práctica, procedemos a usar la tangente, porque la tangente relaciona al lado opuesto, acuérdate que el lado opuesto es el que está enfrente, y al lado adyacente. ¿Y por qué a veces se usa de esa manera? Porque si te dieran ya las componentes, ya las tienes aquí. Y usando esa función, la tangente, que relaciona estos dos lados, entonces es fácil de calcular este ángulo. Y procedo a ello. Escribo que la tangente de ese ángulo es la componente vertical, aquí, entre la componente horizontal. DRAY entre DRAX. Para no perder tiempo ni espacio, entonces voy a ponerlo directamente. El lado vertical, positivo, que vale 45, entre el lado adyacente, que sería acá, menos 84,5. Yo puedo omitir ese signo, solamente porque a mí me interesa este ángulo de aquí. De manera que al calcular ese ángulo puedo omitir el sin. Así que calculo este ángulo de aquí. Este signo lo que te va a dar es todo el ángulo completo. Pero yo quiero de momento este de aquí nada más. Así es que vamos a dividir 45 entre 84,5. Lo cual nos da este valor. Voy a redondear un decimal ya que estoy trabajando un decimal. 0, bueno, 2 para. Te recomiendo que, si bien es cierto, puedes escribir redondeado acá, uses todo el valor que está allí. Porque eso